ahondar justamente en este tema y en estas históricas elecciones en Venezuela, se encuentra en la línea telefónica Luis Joacuja, él es director del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM. Buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid, a ti y a tu auditorio. Que además también ya es doctor, es candidato a ser doctor. Sí. Así es. Bueno, pues le damos la bienvenida y cuéntanos un poco cuál es esta relación que Venezuela va a empezar a abrir hacia el mundo después de el histórico voto. Lo primero es el tema que refleja y en contra de los pronósticos que daban un resultado mucho más cerrado entre el partido gobernante y la oposición, ¿no? Esta coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, y el resultado pues ha sido mucho más holgado del que se esperaba. Están rozando, digamos, una mayoría que por supuesto supera los 3/5 e incluso está cerca de los 2/3, lo cual en términos prácticos implica una serie de facultades que tendría la Asamblea, esta mayoría, en temas de control político e incluso de convocar a una asamblea constituyente, y destierra también estos temas de que desde el Ejecutivo se apropien los temas legislativos. Entonces, eso, en este sentido, más allá del resultado, que en sí es muy importante, también los efectos que hay que considerar. Y otro dato también de suma relevancia es el tema de la participación, 74.25%, o sea, casi un 75% si comparamos con las últimas elecciones en México, que fueron del 47% de participación, pues nos da una idea de la gran participación en las urnas del pueblo venezolano. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre las elecciones pasadas y estas? El factor miedo en esta ocasión no fue un factor determinante para el oficialismo. Digamos que ha estado ahí de los dos lados, ¿no? Yo creo que una de las lecciones más importantes también de este resultado en Venezuela es que se destierra los prejuicios, ¿no? Digamos, los detractores del gobierno venezolano también tendrán que reconocer que estos exabruptos de, es imposible que gane la oposición, el Consejo Nacional Electoral nunca va a avalar un triunfo de la oposición, pues han quedado por los suelos también. O sea, esto que ocurrió en Venezuela también da para mucha reflexión en ese sentido, y hay que tomar en cuenta que hay una importante población en Venezuela que es partidaria del gobierno, y lo cual obliga a que las fuerzas opositoras se sienten a dialogar, ¿no? Yo creo que es el mejor de los resultados posibles una vez que termine el conteo de votos, y en esta nueva asamblea que tenga ese tino de acercar posiciones con el gobierno. Es la mejor manera, en vez de polarizar a una sociedad que de por sí la está viendo muy complicado en términos económicos principalmente. Sin duda. Luis, ¿y cómo podremos ver este papel que tiene Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori, que ha estado pues en la lucha todos estos años? ¿Cómo podemos interpretar estas actividades? Bueno, pues es emblemático sin duda, ¿no? Ella está muy del lado del Partido de Voluntad Popular. No tendrá muchos diputados, pero tendrá 14 hasta donde van los votos. Pero es sin duda emblemático. Una de las primeras ofertas que ha hecho esta coalición opositora es que, se intentará el tema de una ley de amnistía en favor de Leopoldo López. Este ingrediente ha estado presente también en la voluntad, sin duda, de los venezolanos. Lo emblemático que ha sido el encarcelamiento, las resoluciones en su contra, alguna en revisión todavía por el Tribunal de Apelaciones, pero también el contexto internacional, el propio efecto de las elecciones recientes en Argentina. Y yo creo que este triunfo de la oposición en Venezuela también va a distender algunas posiciones regionales, sobre todo en el Mercosur. Ya se están viendo las reacciones de reconocimiento. Esto yo creo que también, después de lo inesperado del resultado, también lo inesperado para una buena parte, digamos, de los observadores
hemos seguido el proceso y el resultado es la reacción del propio presidente Nicolás Maduro, ¿no? A lo mejor pocas personas hubiesen advertido que saliera a reconocer el triunfo de la oposición, ¿no? Por supuesto. Sí, no, es una reacción que por supuesto nadie esperaba, y yo le agradezco muchísimo estos minutos. Luis Joacuja, él es director del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM. Le agradezco muchísimo. De nada, gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.